Ahora empezamos con el segundo bloque de esta semana. Recuerda que estamos en la semana 9. En este bloque vamos a hablar de relaciones métricas en el triángulo rectángulo. Para esto es importante recordar que es una proyección. Cuando usted tiene una recta y un punto que no está en la recta, entonces, si desde el punto se traza una perpendicular hacia la recta, este punto P' se llama la proyección del punto P sobre la recta L. Y si yo entiendo que es la proyección de un punto sobre una recta, entonces no va a haber ningún problema en saber cómo proyectar un segmento sobre una recta. Aquí tengo el segmento AB y aquí está la recta L. Proyectar el segmento AB sobre la recta L es proyectar los extremos del segmento sobre esta recta. Acá sería el segmento A'B'. Este segmento A'B' se llama proyección del segmento AB sobre la recta L. Por decirlo así, este sería el caso general. Lo que nosotros vamos a ver en los problemas es que un segmento tiene un extremo en la recta. Entonces, ¿cómo proyectaría este segmento sobre la recta? Fácil, solo proyecto el otro extremo, ¿listo? Y a este segmento igual, le vamos a llamar la proyección de este segmento AB sobre la recta L. Ahora, si usted mira esta figura, va a recordar que en realidad a este segmento usualmente le llamábamos cateto. ¿De acuerdo? Ahora, bajo esta perspectiva, en esta figura a este segmento le vamos a llamar proyección. Por ejemplo, acá tenemos un triángulo ABC. Se traza aquí la altura BH. Y notamos que en esta figura este segmento viene a ser la proyección del lado AB sobre la recta AC. Y lo mismo ocurre con este segmento. Es la proyección de este lado BC sobre la recta AC. A esto lo vamos a llamar, digamos, proyección de longitud M, de longitud N, vértice A, cateto A, vértice B, este lado mide B, vértice C, este lado mide C, y esto que sea H. Bien, aquí hay unas cosas por resaltar. Por ejemplo, si en este triángulo se traza la altura, si este ángulo mide alfa, este ángulo que ve aquí va a medir 90 menos alfa. Por lo tanto, este ángulo tiene que medir alfa. Entonces, observando la figura, vas a notar que ese triángulo tiene alfa 90 y este otro también tiene alfa y 90. Entonces vas a poder afirmar que el triángulo CHB es semejante con el triángulo BHA. Pero también vas a observar que el triángulo ABC tiene un ángulo que mide alfa y otro que mide 90. Así que este triángulo grande también es semejante con los otros dos triángulos, que sería así, CBA. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Todo lo que usted ve en esta parte, todo lo que ve por aquí, va a ser consecuencia de lo que observa en esta parte. ¿Sí? Que está observando que aquí hay una semejanza. Bueno, en realidad hay tres semejanzas. Los dos pequeños triángulos y el triángulo grande. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta la semejanza de 2 en 2 entre estos dos triángulos, o entre este otro par, vamos a encontrar una igualdad de producto. Ya a esa igualdad de producto le vamos a dar un nombre. Por ejemplo, el teorema del cateto. ¿En qué consiste el teorema del cateto? Dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de un cateto es igual al producto de la hipotenusa con la proyección correspondiente del cateto.
¿Ya? Y si este esquema lo aplicas, por ejemplo, el cateto A, sería el cuadrado del cateto A es igual al producto, la hipotenusa mide B, y la proyección de este cateto sobre la hipotenusa es M. Eso ocurre para el cateto C. El cuadrado de ese cateto es igual al producto de la hipotenusa que mide B y la proyección correspondiente del cateto C sobre la hipotenusa que en ese caso mide N. Demostrar esto es fácil, solamente hay que notar que este triángulo que está aquí, BHC, y el triángulo CBA son semejantes. Aplicamos la semejanza y se consigue esta relación. Y de la misma manera con la otra, entre el triángulo BHA y el triángulo CBA hay una semejanza, aplicamos y va a aparecer esa relación. Lo curioso está cuando nosotros manipulamos a estas dos igualdades. Si ustedes suman miembro a miembro estas dos igualdades, vamos a poder demostrar lo que se llama el teorema de Pitágoras, que dice lo siguiente, ¿no? En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Como hay dos catetos, voy a llamarle cateto 1 y cateto 2. Que usted normalmente lo escribiría así, ¿no? El cuadrado de la hipotenusa, o sea, B. El cuadrado de esta hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que sería A y C. Bien, repito, la demostración es sumando estas dos igualdades. El teorema de la menor altura. En ese triángulo rectángulo, la altura más pequeña es la que va a la hipotenusa. Recuerda que tanto AB como BC también son alturas. Y de las tres, la más pequeña es esta línea, BH. El teorema dice que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de esa altura es igual al producto de las proyecciones. Digamos proyección 1 y proyección 2. ¿Quiénes serían las proyecciones? De este cateto es M en la hipotenusa y de este cateto es N en esta hipotenusa. Entonces, escribiéndolo de la manera tradicional, sería el cuadrado de la altura H es igual al producto de las proyecciones que son M y N. ¿Está? El teorema del producto de catetos. ¿Qué me quiere decir? En todo triángulo rectángulo, el producto de los catetos, que son dos, cateto 1, cateto 2, es igual al producto de la hipotenusa y la altura correspondiente a la hipotenusa. Que manteniendo este esquema y aplicándolo a esta figura, diríamos, ¿no? El producto de los catetos, o sea, A por C, es igual la hipotenusa que mide B por la altura que es H. Listo. Este teorema igual se demuestra tomando en cuenta que este triángulo y todo el triángulo son semejantes. Ahora, el por qué les he explicado, les he escrito los teoremas de esta manera. Por ejemplo, te van a decir, en este triángulo rectángulo, al trazar la altura y ubicar el punto medio de esta altura, se traza en esta línea de modo que aquí el ángulo mida 90. Digamos triángulo ABC, punto H, punto Q, punto M. Si esto mide, por dar un valor 4, ¿cuánto mide esto? ¿Ya? ¿Cómo resolver este ejemplo, no? Usted dice, mira, ¿qué es lo que tengo? Depende, ¿no? Depende de lo que ve. Porque si observa este triángulo nada más, vas a decir, aquí yo tengo un cateto que mide 4 y este otro cateto que mide B, que sabemos que mide igual con esta parte. Pero eso me sirve, eso me va a ayudar. Vas a darte cuenta que al final no vas a llegar a nada. Pero si observas todo este triángulo, vas a observar
que esto es una altura, esto es una proyección. Y cuando estamos en un triángulo rectángulo, puedo aprovechar, tengo altura y tengo proyección. ¿Dónde aparece una altura y una proyección? Y eso justamente estaba apareciendo en ese teorema. En el triángulo AMQ, al aplicar ese teorema vas a decir el cuadrado de la altura es igual al producto de las dos proyecciones. Necesito de esta proyección, bueno, que sea M, sea 4 por M. Primera relación. ¿Qué más? En el triángulo ABC, también ocurre que esto es la altura, esto es una proyección y todo esto es la otra proyección. Teniendo la altura y las dos proyecciones, tengo la altura y dos proyecciones, estoy ubicado aquí, en este teorema. Entonces voy a poder decir el cuadrado de la altura es igual al producto de las proyecciones. Una mide M y la otra mide 4 más X. Al resolver estas dos ecuaciones, vamos a lograr demostrar que el valor de X es igual a 12. ¿Sí? Bien. Vamos a pasar a este grupo de observaciones que son realmente importantes, que me quieren decir lo siguiente. Cuando tengo dos circunferencias tangentes, exteriormente, ¿ya? Y a ellas les trazamos una tangente común, el segmento representado por esos puntos de tangencia tiene esta propiedad. El tamaño de este segmento viene a ser igual 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios. Producto de los radios de las circunferencias. Para esta circunferencia el radio es R mayúscula y para esta otra es R minúscula. Eso es para la primera observación. En la segunda observación tenemos este detalle. Tenemos aquí un diámetro y una perpendicular al diámetro, digamos en el punto H. Este punto determina dos segmentos, una que mide M y esta que mide N. ¿Ya? Aquí tenemos una perpendicular de longitud H. ¿Qué se cumple? Cada vez que AB sea diámetro, cada vez que AB sea diámetro, entonces el cuadrado de esa altura es igual al producto de esas dos partes, M y N. Bueno, en realidad no es una altura. El cuadrado de esta perpendicular, siempre y cuando esto sea una semicircunferencia, viene a ser el producto de estas dos. Esta observación tiene que ver bastante con el teorema de la menor altura, porque si usted lo nota, al trazar esta cuerda y esta otra cuerda, tendría un triángulo rectángulo donde ella pasa a ser altura y estos dos pasan a ser proyecciones de los catetos. Aplicaríamos el teorema y tendríamos esto. Pero justamente la idea es no trazar estas cuerdas para poder utilizar este resultado. Y en la observación 3 es algo parecido. Tenemos aquí una semicircunferencia de diámetro AB. Se traza esta perpendicular. Ya que hay una cuerda. Siempre y cuando AB sea un diámetro. Entonces, el cuadrado de esta cuerda, AP, viene a ser igual al producto del diámetro, justamente, digamos, M, y esta proyección N. Sería igual a M por N.